Queridos hermanos, bienvenidos a nuestro espacio de video viernes. Hoy continuamos con el estudio de las cronológicas, que estamos en la lección número 11 y estamos también revisando los 10 mandamientos. Algo muy importante que hemos dicho es que los 10 mandamientos muestran al hombre la necesidad de Dios. También muestran su incapacidad de cumplir los 10 mandamientos, de que somos pecadores y que Dios, por medio de eso, eh, permite que nosotros veamos que necesitamos la gracia de Él. Cuando hablamos de la gracia de Él, hablamos de la salvación que solamente Él puede darnos. La mayoría del tiempo pensamos que podemos hacerlos en nuestras fuerzas, pero es imposible. Por nuestra mentalidad mundana, o más bien dicho, por ver las cosas como Adán las veía luego de la caída, no podemos. Tenemos un problema dentro de nosotros que es el pecado, la naturaleza antigua, la naturaleza vieja, que no puede agradar a Dios. Ahora, la única manera de agradar a Dios es en Cristo Jesús, en su Hijo, quien murió en una cruz para salvarnos, para darnos la posición de hijos, y Él es el único que pudo hacer eso. Sí, pero los 10 mandamientos son de mucha importancia porque nos muestra que somos pecadores y que sin Él estamos separados de Dios. ¿Ok? Entonces, hemos visto ya los 6 primeros mandamientos y hoy vamos a continuar con los 3 últimos. Quiero invitarles a que tomen su folleto de estudio. Nos toca revisar en Éxodo 20:14, donde dice, no cometerás adulterio. Y permítame leerles del estudio y luego de eso vamos a ir comentando y vamos a estudiar. Si ustedes tienen preguntas, no duden en escribirlas o mandarme un mensaje con la que tal vez uno a uno podríamos estudiar juntos, ¿ok? Sí, si nos coordinamos, no tengo ningún problema, encantado, buscamos una manera de contactarnos y podemos estudiar juntos, ¿ok? Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Dios dice que es pecado tener relaciones sexuales con alguien que no sea su propia esposa o esposo. Hoy muchas personas dicen que este mandamiento es anticuado y sin valor, pero Dios no cambia. El pecado todavía es pecado. Dios no ha cambiado su manera de pensar sobre el adulterio, tal como el asesinato, el adulterio y otros tipos de pecados sexuales también son cometidos en la mente. Sí, ya algo muy importante aquí que acabamos de leer es que Dios no cambia, ¿sí? Em, la santidad que Dios exige del hombre es absoluta, es perfecta. Recuerdan cuando todo esto empezó de que Dios les dio los 10 mandamientos, justo antes en Éxodo capítulo 19, Dios les recordó que todo el tiempo que estuvieron ellos en Egipto, Él les tomó como en alas de águila y les trajo a Él. Éxodo 19:4. Y hablaba acerca de la gracia de Dios que Él tuvo con el hombre. Esto es muy importante porque siempre la salvación ha sido por gracia, siempre. Sin embargo, en su deseo de que el hombre conozca de Él, le mostró, tenía que mostrarle que por sus fuerzas no podía y que necesitaban de la gracia de Dios con el propósito de mandar a su Hijo Jesucristo, para que vean que la única manera de acercarse a Él es por su Hijo, ¿sí? Entonces, ahorita nosotros estamos viendo los 10 mandamientos, ¿ok? Pero enseguida que Dios da los 10 mandamientos, pasamos al tabernáculo y en el tabernáculo vemos la manera de cómo llegar a Él, porque los 10 mandamientos nos dejan absolutamente separados de Dios. No es posible. Entonces,
Dios no ha cambiado. Él sigue aceptando a la gente únicamente por el sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo. Entonces, Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto es lo que dice la palabra de Dios y Dios nos conoce mejor a nosotros que nosotros mismos. Esto es algo muy, muy serio. Es imposible acercarse a Dios en nuestras fuerzas o por nuestra moral o porque nosotros decimos o pensamos que a nuestra manera cumplimos los 10 mandamientos, ¿sí? Esto no es posible y es mejor que usted crea la palabra de Dios y confíe en que es pecador y que necesita de la salvación de Dios. Y si ya es salvo y ya es creyente y está estudiando esto con nosotros, que es muy importante para todas las personas, para todo creyente, recordar estas verdades, tener claro que el hombre es perverso, pero que únicamente por la gracia de Dios es que podemos llegar a Él, ¿sí? Entonces, muy importante. Les leo también este libro. Les invito a que consigan este libro. Si no lo tienen, tengo yo 2 copias en las que les podría vender y solamente necesito que me hagan saber, ¿ok? El capítulo 8 de este libro es muy importante. El forastero en el camino a Emaús. Sí, el capítulo 8 vamos a ver lo que estamos estudiando en esta lección de los 10 mandamientos y por qué la importancia de que Dios los dio, ¿ok? Entonces dice, em, Dios declara que la única manera aceptable de tener relaciones sexuales era dentro del matrimonio y la única persona legítima con la cual se debía compartir la intimidad era con el esposo o esposa, ¿ok? Y de igual manera nos dice aquí que una persona que tiene pensamientos sexuales con otra persona que no es su esposa o esposo ha cometido este pecado citando el mismo versículo de Mateo 5, 27 y 28. ¿Ok? Entonces, em, quiero que sepan, hermanos amados, que no es algo a la ligera. Esto es algo que todo hombre, toda mujer comete. ¿Sí? Hemos visto que caemos en cada uno de los mandamientos que Dios pide. Y en eso podemos decir culpable. Dentro de nosotros está un sticker o una marca en nuestra frente como culpable, ¿sí? Si venimos por tratar de cumplir los 10 mandamientos, no podemos. Culpable, separado de Dios, ¿ya? Por esa razón, la única manera de estar con Dios es a través de que Dios ya juzgó nuestro pecado en Cristo Jesús, en la cruz, y en Él nos hace justos, ¿sí? Declarados justos por la justicia de su Hijo, que murió en una cruz y nos salvó, ¿ok? Y no solo eso, sino nos dio una posición de hijos. Entonces, ¿quieres acercarte a Dios? Es solamente por Él, ¿ok? Sigo con el octavo mandamiento y miren lo que dice. Éxodo capítulo 20 y el versículo 15 dice, no hurtarás. Ahora, esto habla del robo, ¿no es cierto? Justamente uno puede decir, no, dice, yo no he robado nada a nadie. Pero vamos a ver si es que eso es verdad o no. Dios dijo que nunca tomemos algo ajeno. Dios es el único que da el derecho de trabajar y de quedarse con su propiedad. Ahora, recuerde, la Biblia y Dios em, promueve la propiedad privada. O sea,
de que nosotros tengamos nuestras cosas, porque Él nos la da, ¿sí? Él, él, él nos enseña esto. Entonces, yo no puedo ir a una casa y decir, Él tiene mucho, entonces yo voy a tomar de Él porque Él tiene mucho y yo no. Eso es robo, eso no está bien, ¿sí? Y la filosofía comunista que piensa esto, no le gusta lo que dice la Biblia y por eso está en contra de la Biblia. Realmente no quiere que Dios exista en su pensamiento, en su ideología. Y esto es una de las cosas en la que no le gusta. No gustarás, puede decir que no gusta, pero hay muchas maneras de suavizarlo o de maquillar las cosas que hacen, pero a la final es robo, ¿ok? Entonces, miren lo que dice Hechos capítulo 17 y el verso 25. Dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Todo lo que nosotros tenemos proviene de Él. Simplemente un hombre y una mujer que no saben esto piensan que es por su gran esfuerzo en lugar de que es gracias a Dios. Sí, muchas veces yo comparto, estoy con personas que no son creyentes y para mí es normal decir, tal vez me muestran su casa, me invitan y digo, "Ah, gracias a Dios". Y como que se quedan pensando y dicen, tienes razón, gracias a Dios, sí, a Él. O sea, no, a la primera no entienden, pero es gracias a Dios. Que mi familia, que yo hice esto, es gracias a Dios. Y en verdad, a veces pongo hasta una pausa, ¿no? Porque es así. Y me da la oportunidad de yo mismo estar pendiente de que es por Él y de que ellos también sepan que la única manera que tenemos es porque Dios nos permite estas cosas y nos da la capacidad de disfrutarlas. Ahora, si una persona toma algo que pertenece a otra, entonces ha pecado contra Dios, el robo. Dios no aceptará ningún pago excepto la muerte. Dios no perdonará el pecado a menos que el castigo eterno de la muerte sea pagado. Si solo piensa robar algo, pero no lo hace porque tiene miedo de ser atrapado, ya es culpable ante Dios de haber robado. Igual, a como quisiera tomar algo que no es mío. Ya, pecaste. Sí. Un par de veces en nuestra vida de matrimonio hemos sido robados en la casa y, en las dos ocasiones que esto pasó, algo fue en nosotros el orar por aquellas personas que nos robaron, porque realmente están peleando con Dios, están huyendo de Él y a nosotros, gracias a Dios, no nos pueden hacer daño, ¿sí? Y inclusive la Biblia dice que Él da la vida y quita la vida, ¿ok? Y Dios nos mantuvo con vida porque Él quiere que estemos aquí, que compartamos su palabra, que le conozcamos a Él junto con la iglesia, y esa es la razón. Entonces, ningún ser humano nos puede hacer daño a su propia vista, solamente cuando nosotros vemos las cosas como Dios las ve. Y eso es solamente a través de Jesucristo, es a través de conocerle a Él como nuestro Salvador personal y como nuestra vida. ¿Sí? Esto es solamente posible por el Espíritu Santo cuando viene a morar en nuestro ser al haber nacido de nuevo por confiar en la obra terminada de Él. ¿Ok? Entonces, tal vez tú no robaste algo material, pero deseaste algo que la otra persona quiso y quisiste tomarlo, ya pecaste, ¿ok? Ahora, dice, no, yo no he robado ninguna cosa, pero no trabajaste el tiempo que tenías que trabajar, robaste el tiempo de otros, llegaste tarde a una reunión importante que tenías que estar y dijiste, no, no es tan importante, ya llego cuando llego.
Robaste el tiempo de otros. Estuviste en tu trabajo y estuviste holgazaneando. Robaste el tiempo de tu jefe, de la oficina en la que estuviste, y también eres culpable, ¿sí? A ver, vamos a ver qué dice este libro en cuanto a este mandamiento. Y dice, octavo mandamiento. Dios no quiere que nadie tome nada que le pertenezca a otros. Dios es el único que da a las personas el derecho de tener posesiones. Robar es desobedecer al Señor y por tanto el ladrón no puede ser considerado justo. El robo incluye hacer trampa, mm, ya sea en un examen, en juegos y negocios, hasta el hecho de evadir impuestos. Entonces, am, capaz que ni te diste cuenta, pero lo hiciste, ladrón. Pero si te diste cuenta, igual, ladrón. Ahora, para nosotros esto nos muestra que le necesitamos al Señor. Veamos el último mandamiento y dice, Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Dios dijo que siempre debemos decir la verdad. Dios nunca miente y Él nos manda que no mintamos. Por el otro lado, Satanás es mentiroso. Él mintió a Adán y a Eva en el huerto, él mintió a nuestros antepasados y todavía engaña a la población mundial. Satanás es padre de mentira. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Hay quienes comienzan rumores e inventan historias. Otros los continúan y añaden. A muchas personas les gusta chismear. Los datos originales se distorsionan aumentando mentiras. Dios odia la mentira y castigará a todos los mentirosos. Sí, qué difícil, pero es así. Este noveno mandamiento habla acerca de, de no dar falso testimonio y habla acerca de la mentira. Cuán fácil es distorsionar la verdad, ¿sí? Entonces, miren conmigo en este libro del forastero la misma sección a ver qué podemos aprender. El hombre siempre debe ser honesto porque Dios no quiere tener nada que ver con el engaño. Antes vimos que Satanás es mentiroso, que engaña por naturaleza. Dios es todo lo opuesto. La verdad tiene su origen en la naturaleza de Dios porque es su misma esencia. Él es Dios que no miente. Tito 1:2. ¿Ok? Cuando el Señor nos dice algo, podemos considerarlo como una verdad absoluta, porque es imposible que Dios mienta. Una verdad absoluta habla de algo que no cambia, de que permanece para siempre. Así como Dios es eterno y todos sus atributos son eternos, como su justicia permanece para siempre, su santidad permanece para siempre. Que Él juzgue el pecado, siempre lo hará, ¿sí? Y por esa razón, una persona que mintió, ya pecó. Si tú de chiquito no dijiste la verdad, mentiste. Si tú ahorita no dijiste la verdad, mentiste. Alguien muy querido que Dios está obrando en su vida, eh, se jactaba de que él no mentía a nadie, ¿sí? Y ustedes no me mientan porque yo no les miento. Pero cuando uno dice esto, lo dice en tinieblas, ¿sí? Porque no puede ver la luz. Pero cuando vemos la luz, la verdad es que el hombre es eh, perverso, dice la palabra de Dios, y, y sí miente, ¿ok? Entonces, es solamente a la luz de la verdad que nosotros podemos ver nuestra propia maldad. Debido a que Dios es verdad, para Él toda mentira es una bofetada desafiante en su cara. Satanás es padre de mentira y cualquiera que dice mentiras es un seguidor
de los métodos de Satanás. Las acusaciones falsas, las calumnias, las infamias, los chismes, son pecados de acuerdo a la ley. Sí, entonces por la ley no podemos acercarnos a Dios. ¿Sí? Y si mentiste una sola vez en tu vida, es suficiente. ¿Sí? Dios ya no te acepta. Sí, nosotros nacimos pecadores y somos pecadores también por práctica, por lo que hacemos, porque nacimos herederos de Adán y Eva, separados de Dios, fuera del jardín del Edén, sin una relación con Él. Nosotros no buscamos a Dios, habla Romanos capítulo 3, pero Él nos busca, Él del primer paso. Y por esa razón, Él quiere que conozcamos la verdad para que sepamos que la única manera de acercarnos a Él es por su gracia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el último mandamiento, el 10.º mandamiento, y dice, Éxodo 20:16, Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. A ver, aquí puede decir usted culpable. Ni cosa alguna, nada. ¿Sí? Miren lo que dice aquí. No debemos codiciar, es decir, querer o desear lo que tienen otras personas. Eso fue el pecado de Satanás. Él era orgulloso y envidiaba la posición de Dios. Muchos son codiciosos y se llenan de celos contra otros que tienen posesiones. Les molesta que otros tengan más que ellos y codician la propiedad de otros. Nunca están satisfechos con lo que tienen, siempre quieren más. Dios nunca ha cambiado de parecer con respecto a la codicia. ¿Sí? Entonces, aquí puede decir usted y yo, culpable. Miren conmigo lo que dice esta última parte del 10.º mandamiento. Dice, el hombre no debe envidiar las posesiones de otras personas, sus habilidades, su apariencia, su escala social o económica, ni nada de lo que otros tengan. Y este libro nos da algo que nos puede ayudar y dice, en nuestra sociedad sobrepasamos casi siempre los límites de esta ley. Muchos tienen la ambición de progresar, la mentalidad de que tengo que mantenerme a la altura de la sociedad, de otros. El mundo nos dice que lo merecemos. Esto apela a nuestro orgullo. ¿Por qué? Por supuesto, es otra forma de pecado, ¿sí? De la misma manera que Satanás quiso hacerlo, el hombre lo quiere hacer porque él pecó y es orgulloso, ¿sí? Ahora, los hombres somos así y es mejor que usted lo sepa. Ahora, con esto nosotros vemos o terminamos la lección número 11 de las cronológicas y dice, estos son los 10 mandamientos que Dios dio a los israelitas y sus mandamientos son los mismos para todas las personas en todo lugar. La paga del pecado es muerte, la separación eterna de Dios en el lugar de castigo que Él preparó para Satanás y sus ángeles. Sí, ahora... Hermanos amados, nuevamente quiero invitarles a que lean este libro del forastero y, y vean que no hay otra manera de ir a Dios sino en una perfección absoluta. Pero ¿cómo? Si al ver los 10 mandamientos no podemos. Y ese era exactamente el propósito de Dios, mostrar que el hombre es incapaz, que el hombre está mal. Pero Dios no cambia su perfección. Él necesita juzgar el pecado y exige la santidad absoluta. Dice la Biblia en Romanos que la ley es verdad, es santa, es buena. Sí, porque Dios es bueno y Él dio estos mandamientos. Sin embargo, el hombre no
puede cumplirlas, ¿sí? Ahora, em, lo que sí nos muestra es la santidad de Él y la gran necesidad que tenemos y nos abre la puerta para saber que necesitamos la gracia de Dios. Hermanos, les invito a que lean este libro, ¿sí? Ahora usted ya sabe que por la ley no podemos acercarnos a Dios. También le invito a que, a que me haga preguntas, a que me mande un mensaje y recuerde, estos estudios usted los puede ver por nuestra página de Facebook o por el canal de YouTube, que están grabados justamente con el propósito de que usted los revise, comparta con otras personas. Hermanos, que tengan un lindo fin de semana y gracias a Dios por su palabra.